transformarse es posible. Entonces, son capítulos muy breves. La verdad es que lo que podamos ver aquí va a ser muy poco comparado con lo que ustedes puedan y tengan que trabajar todos, porque yo no estoy aquí como el maestro de nada. Yo no soy o tengo la perfección o la clave o la receta de esto y no lo he vivido a la perfección porque todos estamos aprendiendo. Yo estoy aquí como un facilitador de este conocimiento que a mí me parece pues vital y muy necesario en nuestras vidas. Entonces, si esto solo lo que aquí vamos a escuchar es lo único que nos va a nutrir, va a ser muy difícil que, pues si nos metimos aquí realmente por no querernos amargar la vida, pues va a ser muy poco lo que vamos a avanzar. Entonces, durante la semana es importante que lo que no alcancemos a leer ahorita y los ejercicios que vayan ahí saliendo las anécdotas, pues los repasemos y realmente los ensayemos como un atleta, como cualquier músculo que se tiene que ejercitar. Si lo practicamos, si lo ensayamos como una habilidad musical, se tiene que practicar porque hay que reeducar, como ahí ya lo dijeron, a la mente y esto no es fácil. Entonces, no es fácil, pero es posible. Y por eso el día de hoy, pues el capítulo así se llama. Transformarse es posible. Apostando fuerte. Y nos cuenta una historia de la Segunda Guerra Mundial. Una fría mañana de invierno de 1940. Un joven llamado Robert Capa guardó en la maleta su pequeña cámara compacta Leica, una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana llevaba un pasaje para embarcar en un buque rumbo hacia la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso. Bien parecido, simpático, bebedor, valiente y a ratos hasta romántico. A este neoyorquino nacido en Praga le iba la aventura, le iba bien. En el día D, aquel famoso día D en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino de las playas de Normandía. El terror les acompañaba al desayuno, perdón, el terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas. Muchos vomitaban su desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello. ¿Por qué nadie se quejaba de una situación tan incómoda? Porque sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias. Entre aquellos chicos, Capa, el fotógrafo, revisaba tembloroso sus cámaras una y otra vez, como si el ritual de trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos. Y de repente, un golpe seco hizo temblar la tanqueta, indicando que habían llegado a la orilla. Para entonces, el ruido de las bombas era atronador, pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte. ¡Fuera! ¡Rápido! Agrupación a 20 metros, ya. Y saltó al agua fusil en alto, corriendo con el corazón bombeando a toda máquina. Los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas, pero mantenían la mirada fija en la espalda de su superior. Lo peor sería perder al sargento, su única guía fiable en aquel infierno. La confusión era enorme. Pelotones a la carrera. A ver, perdón, es que aquí alguien ya no sabía que podían, en lo que estoy compartiendo, ahí por alguien ya puso un rayoncito, entonces voy a ver cómo se controla eso. Control. Ok, ya. La confusión era enorme.
Perdón, lo peor sería perder al sargento, su única guía fiable en aquel infierno. La confusión era enorme, pelotones a la carrera por doquier, gritos, explosiones. Capa iba tras ellos e hizo como los demás, tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cogote del sargento. El bigotudo veterano de 25 años alzó de nuevo la voz para decir: otra vez, carrera de 20 metros y reagrupación. Ahora, ya. Y como propulsado por muelle, se lanzó duna arriba. Voy a volver a compartir para que se quite esta rayita. Ahí sí ven, ¿verdad? La pantalla en Zoom. Sí, profe. Gracias. De los 20 chicos a los que acompañó Capa aquella mañana, solo sobrevivieron 2. Entonces imagínense. De los 20 que iban, 18 se murieron. Al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de esos primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados. Eso sí, aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de Europa. Al día siguiente, ya estaban en la primera página de los rotativos de Gran Bretaña y el mundo podía poner en imágenes la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Ya vamos a terminar esta anécdota y ahorita vamos a entender por qué estamos escuchando esto. Al llegar a Londres, Capa tuvo 2 días escasos de permiso que empleó bien con su recién estrenada novia británica. Varias botellas de scotch después, ya estaba a bordo de un avión desde el que se lanzaría en paracaídas, cámara en ristre, para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa. ¿Qué tiene que ver la historia de Capa con un libro sobre psicología? Se preguntará el lector. Una sola cosa, y aquí es donde nos explica cuál es la relación. Capa exprimió sus días, vivió intensamente, apostó por jugar fuerte, sin temor, y cabalgó sobre su destino, sobre su vida. Fue el mejor fotoperiodista de la historia, esposo de Gerda Taro, novio de Ingrid Bergman y amigo íntimo de Hemingway. Su espíritu indómito le llevó a tener una vida de película antes de morir en la guerra de Indochina a los 41 años. Viene un subtítulo: una mente en forma, una vida emocionante. ¿Alguien que me ayude a leer de los de Zoom, por favor? Si quieren un párrafo, cada quien, algunos 3, 4 voluntarios, por favor. Sí, profe. Jacqueline. Sí. Guillermina. Bueno, Guillermina, adelante. Sí. Capa es para mí un maestro de la vida. Hoy muchos otros, al explorador, Emers. Bueno, esa no la puedo pronunciar, profe. Sí, no se preocupe. El músico y escritor Boris Vian. El físico Stephen, ¿quién sabe qué? Hasta ahí, profe. Ok, sí, perdón, es que lo voy a interrumpir también porque obviamente si está ayudándome a leer a alguien de Zoom, los de Meet no escuchan y al revés. Entonces Sí, ya sé, profe. voy a continuar yo. Sí, muchas gracias, Guillermín. Sí. Entonces, aquí están estos 3 maestros para el autor, maestros de vida. Estos explorador, el físico, el superhéroe Christopher Reeve, que por ahí nos acordaremos que es el que representó a Superman en varias películas y que en la vida real me parece que quedó paralítico, real. Esto no estoy seguro, lo tengo que confirmar, pero son personas que vivieron una situación física pues indeseable en muchas cosas, pero que salieron adelante. De algunos de ellos hablaré en este libro porque estos hombres y mujeres son buenos modelos que seguir. Para el psicólogo cognitivo representan lo contrario a lo que combatimos.
lo opuesto al malvivir. Y es que el principal enemigo del psicólogo es lo que llamamos neuroticismo, es decir, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental. Entonces aquí es ya cuando relacionamos por qué nos amargamos la vida, o más bien qué herramientas usamos para amargarnos la vida. Es porque los pensamientos que generamos y reproducimos y alimentamos nos generan una tortura, es decir, no sabemos cómo manejarlos y ellos nos manejan a nosotros. La depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes. Y cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. La vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir. Y eso solo lo podremos hacer cuando hayamos superado la neurosis o el miedo, su principal síntoma. Y fíjense, aquí nos cuenta una anécdota. Uno de mis primeros pacientes, hace mucho tiempo ya, fue un hombre de 40 años, Raúl, que vino a visitarme porque sufría de ataques de pánico. Acudió a mi consulta en taxi acompañado por su madre. Raúl vivía atemorizado ante la idea de que en cualquier momento le podía dar un ataque de ansiedad. A causa de ese miedo, apenas si salía de casa. A los 20 años le habían dado la baja laboral permanente y desde entonces vivía recluido ahí. 20 años encerrado por temor. El mayor miedo de Raúl era sufrir un ataque de nervios en medio de la calle, lejos de la casa o de un hospital donde le pudieran socorrer. Pero últimamente también le daba pavor ver los informativos de televisión porque alguna vez le había entrado el pánico viendo escenas de guerra. Por ese motivo ya ni siquiera veía la tele. Es cierto que últimamente la programación no merece mucho la pena, pero no poder verla por pánico es demasiado. Voy a leer estos últimos 3 párrafos y del libro hasta aquí le vamos a dejar ahorita. La vida de Raúl y la de Robert Capa son antitéticas. Uno está en la zona gris de la existencia y el otro en la del tecnicolor más brillante. Qué diferente esta frase, ¿se acuerdan? La veíamos en la clase pasada, es surfear la vida por encima de sus olas, a vivir sumergido siempre medio ahogado, vapuleado por las corrientes marinas. Gozar la vida o sufrirla como si fuera un mar hostil que nos domina. Suelo decirles a mis pacientes de la consulta de Barcelona que mi objetivo global es hacerles fuertes en el ámbito emocional. Esa fuerza les permitirá disfrutar de la vida con plenitud. Aquí no queremos vidas normales, grises o simplemente estables, les digo. Queremos aprender a aprovechar todo nuestro potencial. Es decir, no solamente ser una persona estable o normal, sino sacar todo lo que podemos, lo que está dentro de nosotros, ser la mejor versión de nosotros mismos, no una versión a medias, medio que ahí va sobreviviendo. La neurosis es un freno a la plenitud y la salud emocional un salvoconducto a la pasión y la diversión vital. Y viene a partir de este subtítulo que se llama Se puede aprender en la página 10. Es la página 10, 11, 12 y luego viene ahí la terapia más científica. De la 10 hasta la 13, fíjense, son realmente 2 paginitas. Eso es lo que nos vamos a llevar de tarea. Solo aquí en el capítulo, fíjense, al final, pone siempre al final de cada capítulo como algunas frases o ideas de recapitulación de lo aprendido. ¿Cuál es la recapitulación o una idea fuerza de este capítulo? Es la primera, que cambiar es posible. Para quienes por ahí algunos de ustedes sientan que pues ya tengo cierta edad y ya mi carácter y mi personalidad y mi genio y mi amargura ya no puede cambiar, es un error. Es cierto que cuando ya somos más adultos es más difícil, pero sí es posible. Siempre podemos reeducar el cuerpo, la mente, el corazón, se pueden reeducar. Eso tenemos que tenerlo claro. Nos va a costar esfuerzo, pero sí se puede lograr.
Entonces, pues si queremos terminar un maratón, los 42 kilómetros, pues entrenar va a ser difícil, agotador, es un esfuerzo muy grande, pero al final vale la pena. Es lo mismo aquí, solo que en cuestiones emocionales y mentales. Y la idea número 2 es transformarse en alguien positivo. Es esencial para disfrutar de la vida. La fuerza emocional es el principal pasaporte para ir por el mundo. Entonces, repito, de la página 10 a la 13 nos queda de tarea terminarlo de leer. Digo, lo pueden leer ahorita o mañana en la mañana. Y eso es lo que vamos a llevar para durante la semana seguir rumiando. Muy bien, voy a dejar de compartir. Ok, aquí Silvia Elena nos comparte, gracias por confirmar, cuadrapléjico hasta su muerte, exactamente. Hablando de que era actor de Superman. Nomás voy a ver si por acá no hay algún otro mensaje. Ok. Siempre, más o menos esta va a ser un poquito la dinámica. Vamos a retomar en los primeros minutitos. Eugenia, el libro se llama El arte de no amargarse la vida. Es el mismo título de este curso. Unos minutitos para repasar lo que vimos durante la semana. Luego vamos a hacer la lectura, vamos a buscar la manera de ir leyendo. Si se fijan, son capítulos cortos y con anécdotas, es decir, no es una teoría pesada. Y al final les voy a poner pues algún ejercicio, algo como más ilustrativo. Y en esta ocasión encontré algo que se llama la tabla periódica de las emociones. Se me hizo muy interesante y se las voy a mostrar. Esto también se los voy a mandar. Se los voy a mandar en el correo cuando por ahí alguien prendió el micrófono. Les pido que lo apaguen. Gracias. Ok. Es un PDF de 4 páginas. El primero es la portada, luego vienen ahí unas ideas que ahorita no voy a leer. Y esta es la tabla periódica de las emociones. ¿Por qué me interesa ahorita mostrarles esto? Disculpen a los de Meet que no lo están viendo, pero se los voy a enviar. Celia acá me pregunta cómo puedo entrar al libro. Celia, en el mail que les mandé donde viene toda la información, ahí viene un link para que usted pueda acceder de manera digital al libro. Esta tabla periódica que nos muestra de una manera como amena que cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? Hay una infinidad de respuestas más numerosas que el solo decir bien o más o menos, o estoy, o no me puedo quejar, o mal. Esos de hecho ni siquiera son sentimientos, no son emociones. ¿Cómo te sientes? Bien. Esa respuesta deberíamos tacharla porque bien o mal no es una emoción. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones o sentimientos agradables y sentimientos desagradables. Esto tenemos que ir, es una de las cosas que tenemos que cambiar, reeducar en nuestra mente. Si yo siento odio, si me siento triste, si siento enojo hacia alguien, por más que sea un ser querido, no es malo el sentimiento. Puede ser buena o mala la acción que hago con mi sentimiento. La clave es que estas emociones son desagradables. Entonces vamos a llamarle agradables o desagradables. Entonces, una segunda tarea durante esta semana es pues irle variando nuestra respuesta. Cuando alguien nos pregunte cómo te sientes, pues no decir, ya si no decimos bien o mal, normalmente decimos pues contento, tranquilo, paz. Vamos a buscar más variedad y aquí en este PDF, por ejemplo, si ustedes le dan clic ya cuando se los mande, les va a mandar a una página en la que vienen muchos sinónimos o definiciones. Las voy a leer aquí. Fíjense.
Y esto es solo una de las pequeñas listas, pero si ustedes buscan en Google lista de sentimientos, van a aparecer mucho y como por grupos, y esto es muy interesante. Entonces está la culpa, el asco, odio, celos, rencor, alivio, deseo, sorpresa, miedo, sumisión, desprecio, vergüenza, terror, pavor, decepción, soledad, desamparo, resignación, incomprensión, tristeza, melancolía, pesimismo, compasión, confianza, serenidad, optimismo, felicidad, amor, ternura, éxtasis, euforia, alegría, interés, gratitud, ira, hostilidad, vigilancia, atención, recelo, rebeldía, hastío. Fíjense todas, o sea, la gran variedad de emociones. Entonces, ¿esto de qué nos puede ayudar? Cuando aprendemos a descubrir y a saber ponerle nombre a lo que yo siento, es más fácil reinterpretarlo o manejarlo. Si ni siquiera yo sé cómo me siento o no sé nombrarlo, va a ser difícil educar esa emoción porque desde el pensamiento no está claro. Entonces, entre más variada sea nuestra gama de emociones que podamos identificar, pues mucho mejor. Y aquí vienen algunos ejemplos que ahí ustedes van a poder leer. Muy bien, entonces, a grandes rasgos es eso. Ahorita me gustaría terminar con estos últimos 2, 3 minutitos. Si hay alguna duda, más que de la cuestión de conceptos, que también podría ser, si nos alcanza el tiempo, si hay alguna duda de la cuestión técnica, ahorita me preguntaban del libro, si alguien no ha podido recibir el correo, si queda claro, yo como quiera se los voy a explicar cuando se los pueda enviar en un mail, el cambio que vamos a hacer a Zoom, pero si queda claro que vamos a migrar de Meet a Zoom para poder tener la llamada grabada, que ya en Meet no se va a poder. Entonces, si hay alguna duda, si no, ahí sí, en una sola palabra. Sí, Jacqueline, aquí me pregunta si la tabla la voy a mandar, también se la voy a mandar en PDF por correo. Muchas gracias, por aquí alguien pone porque yo padezco de emociones. Bueno, es ahí un poco relativo, el padecer puede ser en relación a cómo los interpretamos, ¿verdad? Todos padecemos emociones, pero todos disfrutamos de las emociones, es la ambivalencia de la vida, ¿verdad? Y ninguna de las dos es negativa. En una palabra, pónganmelo ahí en el chat. Les digo, va a ser difícil abrir el micrófono porque somos mucho. Una sola palabra, no se vale escribir más de 2 o una frase. ¿Cómo se sienten ahorita? De lo que ahorita yo les mostré. Aquí, por ejemplo, ya alguien puso y gracias por asincerarse. Hoy ando súper depre. Se vale y es lo primero, reconocer. Habría que traducir un poquito qué significa, más que el por qué, es qué significa, es decir, qué entiendo por andar súper depre, qué entiendo por andar motivada, optimista, agradecida, tranquilo, interesada, cansada, pensativa, positiva, ansiosa, triste, en paz, contenta, tranquila. Voy a leer ahora acá los de Meet, feliz, emocionada, tranquila. Aquí sería interesante que cada quien, ahorita que nos desconectemos, se quede tratando de, más que, sí, o sea, es importante el saber por qué me siento así, pero más que el por qué es qué me hizo, es decir, qué de lo que me pasó y de lo que yo pensé de lo que me pasó me hace sentirme así. Incluidos los que están emocionadas, tranquilas, agradecidas. O sea, es importante integrar esto de manera consciente. Por aquí nos dicen esperanzada, en paz, muy contenta, yo me encuentro feliz, mi bebé cumple 3 años, estamos festejando, pues claro que es una felicidad muy grande. Cansado físicamente, yo me siento con depresión, desorientada, triste, me siento ansiosa. Muy bien, ahí sobre todo las emociones que
han perdurado y no son agradables, hay que buscar ayuda. Si nosotros solos no hemos sabido después de un tiempo salir adelante, siempre ayuda de una persona que nos acepta y podemos confiar, pero también de un profesional. Entonces por aquí ya siguen poniendo tranquila, agradecida, desconcertado, confundido, satisfecha, emocionada porque estoy saliendo del Omicron, qué bueno, felicidades, pensativa, positiva. Muy bien, bueno, entonces vamos a quedarnos con esta emoción que acabamos de ahorita de traducir y ver qué hay atrás de eso, como un ejercicio personal, tratar de volvernos un poquito más analíticos con nosotros, con nosotras mismas. Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho su paciencia, sobre todo al inicio por esta cuestión técnica. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Ya por ahí les dije la tarea, espero se den un tiempo para hacerla. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga y las bendiga a todas. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto, estamos en contacto. Buenas noches, profe. Gracias.